Hola, bienvenidos al día 5 de este reto Riqueza del Alma. Hoy nos vamos a ir con otro tema bien importante, que obviamente viene sumado a todo lo que ya hemos hablado y es transformar nuestros miedos en abundancia. ¿Sí? Eso es un tema fundamental dentro de este proceso hacia ese camino de conectar nuevamente con la riqueza y con la abundancia, porque nuestros miedos son una herramienta, aunque así no lo creamos y no lo veamos, porque yo sé que cuando tenemos miedo, digamos que nos aferramos un poco a ellos, creemos que hasta ahí se nos cierra la mente, se nos cierra el mundo, pero realmente esta herramienta es muy poderosa porque nos impulsa a nuestros sueños. El miedo es natural, el miedo hace parte de nuestra vida y nosotros debemos aprender a vivir con él. El miedo lo que hace es darnos una seguridad, darnos una protección, pero digamos que de alguna manera lo que hace también es frenarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo me dice, espera un momentico, porque no me está cuadrando la cosa. Entonces, el miedo hace que nosotros nos quedemos aquí estancados en algo, en un pensamiento, y esto es abierto en todas las áreas de nuestra vida, en absolutamente todo. Nosotros siempre nos va a llegar el miedo, pero lo que hace el miedo, primero como un maestro, es ayudarnos a sanar, a crecer, a fortalecernos, porque el miedo lo que hace es, como ya les dije, protegernos, ¿cierto? Pero en esa protección nos empieza a entregar, digamos que pensamientos acerca de creencias que nosotros ya tenemos dentro de este software que hablábamos ayer. Entonces, todas las creencias que nosotros ya hemos identificado y que entendimos que esas creencias vienen de una historia que viene a lo largo de nuestra vida, nuestro miedo, que es lo que nos dice, hey, pilas, que esto ya lo vivimos, o esto ya lo escuchamos de alguien, o esto vimos que le pasó al otro, entonces paremos un momentico. El miedo hace que no actuemos, el miedo nos paraliza. Entonces hoy vamos a aprender a identificar esos miedos, a enfrentarlos desde el amor y también desde la compasión para que los usemos como un puente para conectar con la abundancia infinita que ya vive y que ya está en nosotros. Recuerden que la verdadera riqueza es donde tengo absolutamente todo, donde tengo familia, donde tengo amor, donde tengo ocio, donde tengo salud, donde tengo alegría, libertad, amigos, tiempo, y que esto no requiere un esfuerzo. Si falta alguno de estos en tu vida, hoy también vamos a aprender a rendirnos ante la divinidad, a entregar esos miedos, a soltar, a liberar esos miedos. Y parte de eso también es enfrentar nuestros miedos. Entonces, dentro del concepto de riqueza, en donde ya sabemos que es en tenerlo absolutamente todo, si tú identificas que hoy te falta alguno, vamos a pedirle a Dios que te muestre cómo romper ese condicionamiento mental que te está teniendo en esta situación el día de hoy. Recuerda que todos nosotros somos seres de naturaleza abundante, pero que nuestra mente, nuestros miedos, nuestras creencias, nuestra historia nos hace creer todo lo contrario. Entonces, ¿por qué es importante enfrentar nuestros miedos? El miedo es una emoción que tiene una función protectora, ya lo sabemos, y lo que hace es advertirnos de posibles peligros y de posibles amenazas, pero en muchas ocasiones esos peligros no son reales. Y si quieres darte cuenta de esto, verificarlo, mira cuántas veces tu mente te dijo, no vayas, o tu mente te dijo, no lo hagas y lo hiciste y no pasó absolutamente nada. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de tomar decisiones importantes o dejamos de pasar oportunidades importantes por miedo? Sí, les voy a contar muchas veces, el año pasado y desde hace mucho tiempo yo quería viajar a Europa y yo quería hacerlo, pero no tenía con quién. O sea, iba a viajar sola. Entonces, por mucho tiempo, el miedo, no, ¿cómo te vas a ir sola? No, y si te y si te pasa algo, no, y si te devuelven, no, y si no sos capaz con esto, no, y si. Entonces empieza, claro, mi mente a crear un montón de peligros, a crear unas amenazas, porque lo que hace el miedo es decirte posibilidades de peligros y posibilidades de amenazas que pueden pasar respecto a esa decisión que no son reales.
sino que son interpretaciones creadas bajo mis creencias, bajo lo que en mi software, bajo lo que hay en mi subconsciente o en mi inconsciente, que cree que en algún momento escuchó, en algún momento vio que puede pasar. Entonces, todo eso está acumulado dentro de esta vida. Entonces, lo que hace mi mente, realmente la mente está creada, hablemos del cerebro como tal, cómo funciona la mente, está creada para protegernos de posibles amenazas y de posibles peligros. Esto es importante, claro está, porque si en algún momento tú estás, digamos que estás en la calle, estás caminando en la calle y tú ves que la gente está corriendo porque hay una amenaza, no sé, puede ser así toda catastrófica, hay una amenaza de bomba, que es lo que hace es inmediatamente salir corriendo. Entonces, por eso es importante el ego, el miedo, esto de la mente protectora, de que haya eso en nosotros, porque lo que hace es activar en nosotros que nosotros podamos salir y protegernos inmediatamente en cualquier peligro real. ¿Cuáles son tus reacciones en un peligro real? Salir corriendo, accionar, tomar, llevar, ¿sí? Entonces lo que hace es que tú inmediatamente reaccionas. En estos casos, entonces muchas veces el miedo son posibles amenazas y posibles peligros que no son reales, que no está pasando en estos momentos. Entonces, en el contexto de la abundancia y en el contexto financiero y del dinero y de la economía, estos miedos pueden aparecer como: tengo miedo a no tener suficiente dinero, tengo miedo a que mi cuenta quede en cero, tengo miedo a un fracaso financiero, tengo miedo al éxito. Muchas veces pasa que las personas le tienen miedo al éxito porque no sé cómo vaya a ser después de tener éxito, porque no sé cómo pueda manejar el éxito o lo que puede implicar tener éxito. También muchas personas tienen miedo a no ser suficientes y a no ser merecedoras de tener esa riqueza. Entonces, todos estos miedos vienen arraigados de esas creencias limitantes y de esa historia. Entonces, hablamos de una creencia limitante en los días anteriores en los que hablábamos que, por ejemplo, el dinero corrompe a las personas. Entonces, si yo tengo una creencia sobre que el dinero corrompe a las personas, entonces yo tengo miedo a tener suficiente dinero porque no quiero que me corrompa, ¿sí? De ahí es donde vienen a surgir entonces los miedos, en donde ya vienen a generarse en mi día a día y en donde me empieza a conectar con la escasez. Cuando nosotros nos enfrentamos con estos miedos, ellos lo que hacen es limitar, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, eh, es que tener mucho, yo puedo tener una creencia de que tener mucho dinero es llamar a los ladrones o llamar a que me secuestren, o sea, que llamar al secuestro. Entonces, yo tengo un miedo a tener suficiente dinero porque eso implica dolor. Entonces, yo prefiero quedarme como estoy. Entonces, ¿eso qué hace? Me limita. Y cuando me limita, entonces todo el tiempo estoy en una queja. Entonces, que no me alcanza. Entonces, yo soy una incoherencia. Hay una incoherencia dentro de mí porque si mi lenguaje todos los días es una queja, no es que vea cómo llegaron los servicios, no es que vea que mañana hay que pagar y no hay, no es que no hay, no es que el dinero como llega se va, no es que... Pero entonces empiezo desde esa queja, obviamente hay una añoranza por tener y alcanzar más, por querer digamos que aquí se implica todo un sufrimiento. Hay un sufrimiento porque no tengo más. Hay un sufrimiento porque estoy angustiada, porque estoy preocupada. Pero entonces mi pensamiento, mi creencia limitante de em, tener dinero implica que eso cambia a las personas y las vuelve malas. Entonces no me quedo mejor así como estoy y entonces empiezo en un círculo vicioso, ¿sí? En un círculo en donde estoy en una queja, en una queja, en una queja, quiero más, pero aquí hay un límite en el que me dice, no, vuélvete otra vez acá y así me la paso todo el tiempo. Entonces, ¿qué es importante? Por eso hablamos de la claridad, y de todo lo que hemos hablado hasta hoy, para que hoy tengamos la determinación de decir, no más miedo, no quiero sufrir más, no quiero estar aquí apretando, no quiero estar aquí más con esta angustia, con esta preocupación,
con esto que no sé qué es lo que tengo adentro, que todo el tiempo me preocupa, me angustia, me mantiene en un estado de vibración muy bajo. Entonces vamos a enfrentar esos miedos. Nosotros nos quedamos, nos gusta quedarnos atrapados en estos patrones de escasez, repitiendo la misma historia una y otra vez, la misma conversación. Entonces lo que vamos a hacer es reconocer y transformar todos esos miedos para que se empiecen a abrir esas puertas a esa nueva posibilidad, esas puertas a la riqueza, esas puertas a que todo llegue a nosotros de una manera ilimitada, que llegue sin esfuerzo, que eso es lo importante, que es lo que hacemos ahora nosotros, esforzarnos, 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 en ese esfuerzo que mantenemos hay un control y nosotros apretamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante dentro de esto? Soltar el control y entregárselo a la divinidad. Suelto el control sobre esta situación, se la entrego a la divinidad. Vamos a decirle adiós a esa mentalidad de escasez. La queja trae pobreza y la gratitud va a traer riqueza. Entonces vamos a ir cambiando esa narrativa del miedo para convertirla en abundancia. Entonces el primer paso para que nosotros podamos transformar nuestros miedos a una abundancia es entender que el miedo no es un enemigo, sino que el miedo es la posibilidad, la oportunidad que yo tengo para decirle, ¿sabes qué? Así no son las cosas. Y cambiar mi mentalidad, cambiar mi programación. Entonces, cuando a ti te surge un pensamiento de miedo, ¿tú qué vas a decir? Lo vas a observar, lo vas a mirar y vas a decir, no, señor. Entonces, vamos a cambiarlo por esto. El verdadero problema surge cuando el miedo nos controla. El miedo va a llegar, el miedo va a estar siempre, siempre. Los miedos nunca se van a ir. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Hacer que el miedo me controle o yo controlar el miedo? Como yo sé que el miedo nunca va a dejar de existir y el miedo siempre va a estar, entonces yo voy a aprender a controlar ese miedo. Entonces, ¿cómo cambio yo la narrativa? Yo controlo, yo domino. Si bien a mi alrededor pasan muchas situaciones, pueden pasar muchas situaciones, al final de cuentas soy yo la que elijo, soy yo la responsable de cómo actuar frente a eso. Entonces, si hay un control y el control depende de mí. ¿Cómo controlo yo esa situación? Entonces, ¿cómo hago que el mío no me controle y que yo controle el miedo? Lo primero que es más importante es aceptar que hay un miedo. Entonces, yo acepto que en este momento yo tengo un miedo a, eh, a no tener dinero. Si tengo un miedo, en este momento yo tengo un miedo a que mi cuenta esté en cero. Entonces, en lugar de ignorar o de rechazarlo, me voy a hacer frente al miedo. Listo. Este es el miedo que tengo hoy. Y me voy a preguntar, ¿qué es lo que me está queriendo enseñar este miedo? ¿Qué es lo que me está queriendo mostrar? ¿En qué es donde sí me tengo que enfocar? ¿Me tengo que enfocar en el miedo y en lo que me está diciendo el miedo? ¿O por el contrario, me voy a tener que enfocar en la confianza y cómo contrarrestar este miedo? Obviamente ese miedo tiene un origen. Ese origen ya lo hemos venido identificando. Esos miedos que tenemos respecto al dinero y respecto a la abundancia no son nuestros, son de unas creencias heredadas, son de unas creencias que he visto en la sociedad y son de unas experiencias pasadas que yo vi cuando estaba pequeña, porque ya lo entendimos de dónde viene de mi papá, de dónde mi mamá, de una tía. Entonces yo ya identifico de dónde es que viene este origen. Entonces cuando yo digo, ay, es que yo tengo miedo a que mi cuenta esté en cero, entonces cuando yo identifico que tengo este miedo, yo digo, ok, ¿este miedo dónde surge? Este miedo surge porque una vez yo escuché a mi papá decir, que él no tenía, no tengo, no tengo, no tengo, toda su narrativa, no tengo, no tengo, no tengo. Cada vez que le pedíamos para algo, él no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, en ese no tiene, entonces para mí eso implica que el no tener es que literalmente él estaba en ceros. Entonces, pero resulta que cuando yo le pedía, por ejemplo, a mi papá, papi, me vas a regalar para unas papitas en la tienda, me decía, no tengo. Pero a los
2 minutos, ¿cuánto valen? Entonces me daba el billete. Entonces, en ese momento yo digo, eso fue real, ¿sí? Porque para la niña, para Laura, la pequeña, ella quedó en el no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y si lo vemos siempre, tenemos, siempre hay. Entonces, vuelvo y reescribo la historia. Entonces, una vez que yo reconozco el origen de ese miedo, puedo ya decidir cuál va a ser mi narrativa, cuál va a ser mi lenguaje, cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser cómo voy a controlar ese miedo. Entonces, yo tengo miedo a perder el dinero, voy a cambiarlo a decir, el dinero fluye fácilmente hacia mí. Mi cuenta nunca va a quedar en ceros, mi cuenta la veo siempre con mucho movimiento, con millones, con billones, la veo siempre en un fluir, en un ir y venir de dinero y siempre está con abundante. Si estoy sintiendo que no merezco ser abundante, que no merezco tener tanto dinero, entonces voy a trabajar en soy una persona valiosa, soy merecedora de toda la riqueza y de todas las formas y hago esa visualización. Porque esos miedos básicamente están en el pasado, de algo que nosotros vivimos en el pasado. Entonces, en ese pasado ya no, si lo vemos, ese pasado ya no existe hoy. Son unos traumas y unas creencias. El futuro lo que hace es generarme unas preocupaciones y una incertidumbre. Cuando tú te anclas a este presente, vas a poder ver las cosas realmente como son, sin la distorsión del miedo, ¿sí? Porque tú en este presente lo importante es que te sientas abundante. Y lo hablábamos el día de ayer, abundante porque tengo techo, porque tengo alimentos, porque tus necesidades básicas están cubiertas. Entonces es importante que siempre para contrarrestar esos miedos, la energía de la abundancia siempre está dentro de mí, ¿sí? Y me voy a sentir abundante. Ya sabemos que la abundancia no es algo externo, sino que es una energía interna que se ve reflejada en mi vida a través de mis creencias, de mis pensamientos y de mis acciones. Entonces, ¿a qué debo prestarle atención? A eso. Ahí es donde yo tengo que trabajar, en eso. Entonces, imagínense cómo sus miedos están en una nube y que se está cubriendo de una luz de abundancia. Para que esa luz brille, vamos a necesitar despejar esas nubes. Entonces, imagínense en ese cielo. Y en ese cielo empiezan a venir, hay un cielo despejado, ¿sí? Azul, hermoso, divino, y empiezan a aparecer unas nubes. Esas nubes son esos miedos, ¿cierto? Todos esos pensamientos de miedo. Y cuando yo empiezo a contrarrestarlos, con esas afirmaciones de empoderamiento, esas visualizaciones de abundancia, de confianza, entonces empieza a salir el sol a disipar todas esas nubes. Voy a cambiar mi enfoque. En lugar de enfocarme en lo que me falta y lo que necesito, me voy a enfocar en lo que ya tengo. Y la gratitud es una herramienta muy poderosa que nos conecta con la abundancia, y eso nos lo han dicho por todas partes. En nuestra vida, eh, hablábamos en algún momento que es muy importante la visualización y lo que sentimos. Voy a dedicar unos momentos, cómo pienso, cómo visualizo, cómo va llegando ese dinero, cómo va llegando eso que sientes con lo que tú crees que vas a hacer, vas a estar en riqueza, porque es que ya sabemos que la riqueza para todos no es lo mismo, ¿sí? Ya sabemos que la riqueza es tenerlo absolutamente todo en equilibrio, en armonía, pero mi interpretación de riqueza hablábamos de vivir, por ejemplo, en una mansión, vivir en un castillo, pero para otros una de su riqueza es vivir en una finca, en el campo, con animalitos. Para mí eso no es riqueza. Por ejemplo, sí, para mí riqueza, yo tengo que estar viviendo en un castillo y me enfoco en eso y lo voy a lograr y lo voy a cumplir, como el que se o quiere vivir en una finca en el campo, que también está bien, ¿sí? Entonces dedico unos minutos en el día para imaginar cómo se ve, cómo se siente esa vida llena de riquezas, porque yo puedo decir, para mí la riqueza es no tener deudas y está perfecto. Para otras personas, la riqueza es viajar por el mundo. Entonces, recuerden que todos tenemos diferentes ideas y formas de cómo quieren que esa riqueza esté.
en sus vidas. Y obviamente estamos aprendiendo a crear esos hábitos que nos alineen con esa abundancia, actuar como si nosotros ya fuéramos ricos, es que ya lo somos. Si tú hoy haces una reflexión de este momento en tu vida, tú ya eres rico. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría del tiempo mi mente está pensando en lo externo. Entonces, bueno, dentro del workbook hay diferentes ejercicios que vamos a realizar en donde vamos a cambiar esa energía del miedo, en donde vamos a confrontar el miedo, en donde vamos a trabajar en esos miedos y ese trabajo es un trabajo de todos los días, ¿sí? Un trabajo de todos los días en donde vamos a escribir, donde vamos a escuchar nuestro corazón respecto a lo que estamos sintiendo y que lo vamos a reemplazar, ¿sí? Hay un ejercicio en donde vamos a reemplazar esos miedos, esos pensamientos de miedo por unos pensamientos de confianza. Entonces, por ejemplo, tengo un pensamiento de miedo en donde nunca voy a tener suficiente dinero para vivir tranquilo. Entonces yo puedo contrarrestar ese pensamiento de miedo en el que voy a decir, el universo me provee siempre lo necesario para vivir en paz y en abundancia. Eso está ahí. Tenemos varios ejercicios dentro del workbook que vamos a realizar. Y hay algo muy importante que quiero dejarles que tengan en cuenta dentro de este ejercicio y es que nos rindamos ante la divinidad para poder soltar y dejar el control. Entonces, en el workbook les dejé una oración muy bonita con la que vamos a trabajar. Recuerda que tú tienes el poder de transformar todos estos miedos. Solo nosotros tenemos la capacidad, la fuerza, el poder de transformar todos nuestros miedos en abundancia. ¿Sí? Entonces, quiero también, antes de finalizar, quiero que hablemos de algo importante dentro de las tareas dentro del cuaderno, porque yo sé que me han preguntado, bueno, Lau, y entonces, ¿cómo uso el cuaderno? Recuerden que yo les dije al inicio que el cuaderno es un diario, se convertirá en un diario de manifestación. Y en ese diario de manifestación, que digamos que en este momento, lo ideal es que ustedes estén escribiendo allí datos importantes que yo les he dado, que ustedes hayan reconocido dentro de todas las palabras, frases que yo les he entregado. En ese cuaderno puedan hacer las tareas y en las hojas del workbook no les alcanzan o no estoy imprimiendo el workbook, pero entonces haces las tareas en el cuaderno y eso está bien. Pero recuerden que allí es importante que también ustedes estén escribiendo allí toda esa riqueza que ustedes quieren tener en cosas materiales, en todos los ámbitos de sus vidas. Entonces, importante que allí también ustedes estén haciendo preguntas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el día de hoy, basado en lo que dijimos, en esas preguntas, ¿qué estás haciendo hoy para cambiar esas creencias? ¿Qué hiciste hoy? ¿Sí? Para conectarte más con la abundancia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir como eh, hoy tenía miedo de comprarme el helado de 10.000 pesos, pero vencí al miedo y me compré el helado. ¿Sí? Yo quiero que se hagan esas preguntas, así preguntas importantes respecto a. Entonces, aquí les voy a dar como ese dato también importante y es que en ese diario de manifestación, en ese diario de abundancia, todos los días ustedes se respondan. Vamos a tener como esos avances diarios hacia una mentalidad abundante. Y dentro de esos avances diarios te preguntes, ¿qué pasó hoy? ¿O qué hice hoy? ¿Qué decisión tomé? ¿Qué pasos tomé para superar mis miedos? ¿Qué pensamientos positivos sobre la riqueza surgieron hoy en mí? ¿Qué señales de abundancia noté que hay a mi alrededor? Entonces, si hablábamos en algún momento yo les daba este ejemplo como, mira, pasé por una vitrina, me gustó una blusa, pero me dio miedo. Y me dio miedo comprarla porque miren, ¿qué es lo que pasaba? Y aún yo sigo trabajando en mí desde el tema ya más consciente con la abundancia, y es que yo anteriormente
Yo les contaba que mi preocupación es que yo pensaba que ese dinero que tenía en la cuenta ya iba a durarme para siempre, y siempre he tenido como esa sensación. Entonces, antes yo no me compraba absolutamente nada, nada, yo no me compraba nada, porque posiblemente me quede en cero. Entonces, ¿qué hacía? Retener y no fluía, entonces no fluye, ¿sí? Porque recuerden que es un ir y venir, es un dar y recibir, un dar y un recibir. Entonces, así como yo doy, estoy mejorando la economía de las otras personas y asimismo cuando regresa a mí, lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, paréntesis, yo sé que yo se los he dicho y es cada vez que ustedes paguen algo, compren algo, entreguen un dinero, tengan la certeza, tengan en su corazón que con ese dinero tú estás ayudando a la economía de alguien, independiente de cómo sea la economía de esa persona, independientemente, tú estás ayudando en la economía de alguien y asimismo también va a ingresar a ti. Entonces, yo pasaba por una vitrina, me daba miedo porque la cuenta se me va a quedar en cero. Entonces, ahorita paso, ¿sí? Yo diría, como yo puedo pasar hoy por una vitrina, me gustó una blusa, sé que tengo dinero en la cuenta, entonces me la voy a comprar. Cuando yo empiezo a tener ese miedito, ay, no, la verdad es que si usted gasta, no se va a decir 100.000 pesos, son menos 100.000 en la cuenta y empieza esa conversación de miedo, esa conversación interna respecto al tema del miedo. Pero entonces después, ¿cómo voy a contrarrestar yo ese miedo? ¿Sí? Voy a confiar en que esos 100.000 van a volver a retornar a mi cuenta. Voy a confiar. Y esto lo hemos hablado. Entonces, que ese cuaderno se convierta en eso también, en ese diario en el que yo todo el tiempo me estoy diciendo, estoy orgullosa de mí, estoy orgulloso de mí, porque solté el miedo enfrenté el miedo, porque es que miren, el miedo es enfrentar, controlar, no dejar que nos controle. Y esto también, pues, respecto al tema de la abundancia. Entonces, tenemos allí estas actividades para que empecemos a hacer esas acciones prácticas para que me alineen con mi abundancia, para que me conecten con mi abundancia. ¿Listo? Y allí, pues, en el workbook hay varias tareitas dentro de esto que ustedes van a realizar para que transformemos esos miedos y empecemos a, de alguna manera, aprender a confrontarlos y aprender a soltarlos. Les decía también ahorita que hay una oración muy bonita para soltar el miedo. Cada vez que ustedes sientan que ese miedo los está paralizando, cada vez que ese miedo les esté contando unas historias ahí en el que ustedes están muertos literal de miedo, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, antes de cerrar, me gustaría que lo hiciéramos aquí juntos. De igual manera, allí en el Word lo van a tener, pónganlo donde ustedes quieran para que siempre lo hagan. Así que cierren los ojos por un instante, inhalemos profundamente y vamos a decir, Dios, Padre, Madre, hoy me rindo ante ti. Te entrego mis preocupaciones, te entrego mis dudas, mis miedos. Pongo en tus manos mis sueños, mis metas y mis deseos. Actúa sobre ellas y despeja mis caminos, guíame y muéstrame las señales porque yo las seguiré. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Déjenme en sus comentarios que cómo la están pasando con las tareas y si las están haciendo, si se está haciendo algo en ustedes. Y bueno, nos vemos en el siguiente día.